Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Este podcast acabó 2024 hablando sobre la relación entre China y Estados Unidos en la era Trump 2.0 y empezamos el año con la misma temática. Y nos tememos que no va a ser la última vez. Había mucha expectación por ver por dónde irían los compases de la relación entre las dos grandes potencias globales en el inicio del segundo mandato Trump. Y la primera gran fricción no ha tardado en manifestarse en forma de aranceles, que fueron de hecho el elemento más característico de la política hacia China de Trump en su primer mandato. Recientemente han entrado en vigor aranceles del 10% a todos los productos chinos, lo que a su vez ha propiciado una batería de contramedidas del gobierno de Pekín, todas inscritas en la esfera económica y comercial. Cuando empiezan a sonar ecos de una guerra comercial entre Washington y Pekín y todo lo que ello conllevaría para el resto del mundo, hoy conversamos sobre el tema con Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs. Miguel, buenas tardes y gracias por volver a acompañarnos en Descifrando China. Gracias, Jesús, un placer estar aquí. Y una precisión, esta conversación se está grabando el mediodía del jueves 6 de febrero, con previsión de publicarse el lunes 10. Visto el ritmo con el que Donald Trump está implementando políticas de todo tipo, corremos el riesgo de quedar obsoletos en unas 72 horas, pero será un riesgo que tendremos que correr. Y ahora sí, Miguel, Donald Trump había amenazado en campaña electoral con imponer aranceles de hasta un 60% a China. ¿Cómo podemos interpretar esta salva inicial, en la que sí se han impuesto aranceles, pero solo de un 10%? Bueno, yo creo que Trump también es consciente de que el déficit con China sigue siendo muy grande y ese es el elemento que más le irrita, pero también justamente ese elemento hace que todo lo que sean mayores aranceles a esos productos chinos que entran a Estados Unidos puedan generar más inflación en Estados Unidos, ¿no? Y hagan esos productos más caros y eso pueda ser poco popular en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que estos primeros aranceles del 10%, pues yo los interpreto como, bueno, pues un aviso y cumplir con esa promesa de campaña de que iba a establecer mayores aranceles a China, pero más moderado de ese 60% que se comentaba en su día, ¿no? También es cierto, creo yo, que Trump, pues, imagino que dice que va a tener una conversación telefónica con Xi Jinping y que, igual que dijo que TikTok tendría que ser el 50% de estadounidense, pues pone ahí sobre la mesa los elementos que tiene para presionar a China, ¿no? Hablabas del déficit como quizás principal motivo detrás de estos aranceles, aunque también es cierto que Trump citó la cuestión del fentanilo como uno de los motivos, o el motivo principal, según él, por el que se habían impuesto estas medidas, que de hecho recordemos que se inscribieron en una triple batería hacia China, México y Canadá. ¿Crees que el fentanilo ha podido jugar un papel relevante en estas medidas o, como decías hace un momento, es más una cuestión puramente de déficit y de balanza comercial? Bueno, creo que el déficit es un elemento, creo que el otro elemento, y hablaremos seguramente de él, que es muy importante, quizás más que el fentanilo, es todo el tema de la carrera tecnológica, que hablaremos de ello seguramente, pero yo sí que creo que el fentanilo a nivel de Estados Unidos, del drama que eso supone a nivel social en Estados Unidos, creo que en Europa no somos conscientes de lo que realmente eso está significando para muchas, muchas ciudades de Estados Unidos. Y creo que no sé si Trump quiere erradicar el problema o no, pero lo que sé es que seguramente para mucho de su electorado es un problema muy grave
y que, bueno, que mucha de la materia prima o elementos que están en el fentanilo, el propio fentanilo, vienen de China, pues igual que llegan de Estados Unidos, perdón, de Canadá y de México, etcétera, pues él lo usa también pues a nivel político y ¿no? de campaña política y de estrategia política para ganarse popularidad, pero lo dicho, creo que es un elemento también que en la conciencia de Estados Unidos y particularmente de su electorado, más, bueno, pues yo creo que preocupado por la situación de seguridad en Estados Unidos, en muchos, bueno, en muchos centros de las ciudades americanas, pues es un elemento bueno, que preocupa mucho. Y además es irónico porque, claro, en su día Reino Unido o Inglaterra penetró el mercado chino a través del opio y todo eso, y entonces un poco es una ironía histórica también que ahora pues China, de alguna manera, pues contribuye en su misión, pero bueno, que posiblemente sea así, contribuya también a desestabilizar la sociedad americana a través de una droga como el fentanilo, ¿no? Miguel, te pediría una radiografía sectorial de esta medida. ¿Qué compra principalmente Estados Unidos a China y qué sectores crees tú que se pueden ver más afectados por estos aranceles que, como decía, son generales? Bueno, eso, son generales y por lo tanto aplican a muchos sectores, pero es verdad que bueno, lo que más compra Estados Unidos de China y donde se va a ver eso a nivel de precios posiblemente, pues es todo tipo de utensilios del diario, ¿no? Que los compramos también nosotros aquí en Europa, ¿no? Hasta juguetes, o desde juguetes hasta electrodomésticos, hasta móviles, ¿no? Y porque ensamblados, muchos de ellos también en Estados Unidos, eh, hasta portátiles, o sea que toda la electrónica, que también todavía se importa muchísima de ella, ¿no? No de alta gama, de alta calidad o de última generación, pero sí que mucha, ¿no? Intermedia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esos son un poco los sectores que van a verse, bueno, y que además consume el americano medio, ¿no? Y que posiblemente pues aumente los precios, ¿no? Claro, esto tiene una derivada, porque la inflación fue un factor muy importante en la campaña electoral de las últimas elecciones estadounidenses, la preocupación por la subida de precios. Es decir, esto debería traducirse en una subida de precios de muchos artículos de consumo diario. ¿Crees que será una medida popular a la larga o puede costarle en términos electorales al Partido Republicano? Bueno, yo creo que todas las medidas, prácticamente todas las medidas que Trump o bien ha anunciado que va a realizar o está realizando, tienen un efecto inflacionario, ¿no? Desde las deportaciones de mano de obra poco cualificada, pero que al final es básica para el día a día de la actividad económica americana, hasta lo que estamos comentando de posibles aranceles a México y Canadá, que por ahora no se están llevando a cabo, pero podrían, hasta estos a China, hasta incluso, si me apuras, pues todo el tema, ¿no? De, pues, cerrar muchas de las agencias o algunas de las agencias de la administración americana y todo eso que al final hace que, bueno, que el aceite que es muchas veces necesario y que algunos piensan que es imprescindible del engranaje de la economía americana, pues no esté, y eso hace que haya más fricción, y más fricción normalmente supone, pues a nivel económico, macroeconómico, mayor inflación, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran temor, ¿no? Y por eso también yo creo que la Reserva Federal también ya ha dicho que no iba a bajar tipos y está un poco a la espera de cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Y tú prevés una bajada, un descenso en las exportaciones chinas a Estados Unidos o crees que el volumen comercial se mantendrá más o menos igual y que los consumidores absorberán este impacto en forma de inflación, como comentábamos? Bueno, estamos viendo también que el dólar se ha apreciado mucho
se ha revalorizado mucho y entonces eso supone pues eso, que el yuan chino también sea más barato y eso hace también que, bueno, pues que ya por ahí los exportadores chinos tengan ahí ya un colchón para poder, bueno, seguir exportando más o menos al mismo precio o pues eso, con reducción bueno, sí, con unos márgenes un poquito que no están tan afectados. Eh, Creo que sí que va a haber algo de transmisión al consumidor final, posiblemente. Como he dicho, son el 10%, por lo tanto no es excesivo. Entonces, por un lado, por otro, etcétera. Y después está todo el tema de buscar pues terceros países para llegar al consumidor americano a través de ahí también los aranceles a México, entre otros, llegar al consumidor americano pues a través de Tailandia, bueno, pues de México, de Turquía, de ¿Te otros refieres a sitios. empresas chinas que tienen fábricas en estos Claro, países? exactamente, y que, bueno, pues van a intentar saltarse ese arancel incluso en Europa, ¿no? O sea, todo el tema del coche eléctrico aquí hay que analizarlo bien porque, bueno, sabemos que hay cada vez más empresas chinas que quieren producir en Europa y en principio esos productos serían, bueno, serían exportaciones europeas a Estados Unidos y ya veremos si va a haber aranceles o no a los productos europeos, ¿no? O producidos en Europa. La reacción de China no se ha hecho esperar, con una batería de contramedidas en el plano comercial y económico. Hablamos de aranceles a la importación estadounidense de carbón y gas natural licuado, una investigación antimonopolio a Google o controla las exportaciones de tierras raras. ¿Cómo valoras la respuesta en su intensidad? ¿Crees que se trata de una escalada controlada para dejar espacio al diálogo? Sí, yo creo que en general, porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos ya lleva un tiempo con nosotros, por lo menos desde el 2018, cuando Trump empezó a establecer aranceles, cuando realmente también empezó a prohibir a Huawei, o sea que la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China ya lleva unos cuantos años, este simplemente es otro capítulo más. Y en todo ese proceso, China ha sido más medida que Estados Unidos. O sea, ha reaccionado, pero siempre con temple y con moderación y sin querer, como dices tú, escalar más el conflicto, ¿no? Y aquí yo creo que, por un lado, ha sido pues, moderada la respuesta, pero también es bueno, una respuesta con buenos apuntes ¿no? de hacer más dolor o ocasionar más dolor de que muchos piensan, ¿no? Porque sí que es verdad, por ejemplo, que Estados Unidos exporta, bueno, pues casi un 10% de toda la exportación de carbón es a China, o sea, gas licuado igual, o sea, lo que es poco para China es más en el sentido de la exportación total de Estados Unidos al mundo, o sea, el componente de China es mayor que el componente de la importación de China, ¿no? Entonces, es como, China puede prescindir de eso, no necesita el carbón de Estados Unidos o el gas licuado de Estados Unidos porque tiene otros proveedores, pero para Estados Unidos China sí que supone, bueno, un mercado no excesivo, pero sí que como digo, ocasionar cierto dolor para los americanos. Después está el tema de Google, que sabemos que, bueno, pues Google también todavía, aunque esté prohibida en China, en muchos móviles hay mucha de los software de Google y que eso también podría, bueno, hacer que Google pierda ese mercado. O sea que, bueno, sí que son moderados, pero también con acupuntura, ¿no? Buscando un poco ocasionar dolor, ¿no? Hablabas hace unos minutos del componente de contención o guerra tecnológica que hay en todas estas medidas y me interesaba también analizar los controles a la exportación de tierras raras impuestos por China, y son materiales que están muy vinculados a la fabricación de aparatos tecnológicos. Te pediría un análisis sobre esta variable de esta guerra comercial. ¿Cuánto hay de ponerse palos en las ruedas mutuamente al desarrollo tecnológico entre Estados Unidos y China? Bueno, eso es un elemento clave, ¿no? Yo creo que aquí eso demuestra, por un lado, que, bueno, como
me imagino que los oyentes saben, Estados Unidos es una gran potencia tecnológica. Estados Unidos, a través de sus aliados, entre ellos Taiwán, Corea, Japón, etcétera, en cierto sentido también controla la fabricación de microchips de última generación, donde China todavía no está en la punta de esa tecnología. Pero lo que sí es verdad es que China, en muchas materias raras necesarias para mucha de esa tecnología, pues tiene un cuasi monopolio, un monopolio, o produce gran parte y refina muchas de esas materias raras, ¿no? Entonces China ya en pasado, ya de vez en cuando, ha también señalado que puede cerrar el grifo de la exportación de esas materias primas raras o críticas. Y bueno, yo creo que eso es otra indicación de esta respuesta china, ¿no? O sea, de cerrar el grifo de esos elementos. Y ahí pues hay algunos analistas que piensan que si lo hace realmente, pues eso sería una disrupción enorme en las cadenas de valor de esa tecnología. Y hay otros que piensan que si lo hace, pues China hará que otros empiecen a minar, a buscar, a explorar esos minerales y a producirlos, a refinarlos y que se van a abrir nuevos proveedores y nueva oferta para la demanda que hay, ¿no? Y ahí hay un debate, y es un debate que a mí se me escapa, pero estamos en ese debate de realmente cuánto de control tiene China de todas esas tierras raras. Mi sensación, por lo que yo he leído y he estudiado y todo eso, es que sí que es verdad que China, pues por las condiciones que tiene o no tiene y tal, pues que aglutina mucho de esa minería y de refinado de esas materias primas, porque es muy contaminante y muchos otros países, incluso países cercanos, tipo Indonesia, pues no quieren realizar esa labor que es, como digo, altamente contaminante. Y desde el punto de vista estadounidense, ¿crees que la administración Trump continuará con la política de contención tecnológica hacia China, que fue casi una seña de identidad de la administración Biden? Yo creo que sí, porque al final creo que, aunque es verdad que se dice que Trump no está dentro del mainstream, ¿no? O sea, el mainstream ahora mismo, el consenso dentro de Washington, en ambos partidos, es que la competencia, por no decir rivalidad, entre Estados Unidos y China se verá determinada, ¿no? Esa lucha por la hegemonía mundial, por así decirlo, se verá determinada por quién gana la batalla tecnológica. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la inteligencia artificial y DeepSeek y todo este debate último que estamos teniendo, ¿no? Entonces yo creo que hay un consenso ahí y entonces Trump se sale de ese consenso porque realmente piensa que, bueno, que China no es tanto como una amenaza mundial por su sistema político, etcétera. Incluso dice, ¿no?, que Xi Jinping es su amigo y que es un gran líder, ¿no? O sea, no tiene ese componente ideológico, pero yo creo que sí que tiene ese componente de empresarial, de negocios, de saber que ahí es donde está mucho de ese dinero, del dinero del futuro, y Estados Unidos tiene que copar esos sectores y ser el líder de esos sectores. Por lo tanto, yo creo que incluso dentro de su excentricidad y de su transaccionalidad, de buscar incluso un acuerdo, ¿no?, con China a la hora de reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, o sea, que China le compre más productos americanos, sí que va a mantener la visión de que China no puede estar a la vanguardia, o no debería estar a la vanguardia, no debería estar al mismo nivel que Estados Unidos a nivel de alta tecnología y tecnología más sofisticada, ¿no? Es decir, que según tú la visión de Trump del mundo y de las relaciones internacionales es muy transaccional, muy de qué gano y qué pierdo en términos económicos y menos en cuestiones puramente ideológicas. Sí, de valores incluso, ¿no? O sea, yo creo
a él eso un poco le da igual, incluso, bueno, pues estamos viendo que, que, que no tiene ningún problema con, pues eso, líderes autoritarios, ¿no? Para él son líderes como otros, con los que puede hacer negocios y todo ese elemento más de valores, más de la democracia, ¿no? La administración Biden empezó, ¿no?, con esa visión un poco que después ya vieron que no funcionaba por lo del sur plural o sur global, porque no funcionaba, pero esa visión entre, bueno, ese enfrentamiento, democracias por un lado y autocracias por otro lado, que era muy de la administración Biden y del Partido Demócrata en general, ¿no?, de valores, etcétera, de derechos humanos, pues eso a Trump le da más bien igual. Yo no recuerdo que él haya denunciado, pues, violaciones de derechos humanos en China, por ejemplo. No está en su agenda, no le preocupa. ¿Y cómo crees que puede evolucionar esta guerra comercial en el segundo mandato Trump? Es decir, entendiendo que ahora mismo hay un gran elemento de imprevisibilidad y de incertidumbre, ¿crees que puede recrudecerse? ¿Crees que puede paliarse? ¿Cómo crees que va a evolucionar también ese déficit comercial del que hablabas y que probablemente esté detrás en gran medida de este intercambio de golpes? Pues todo dependerá, yo creo que de la negociación que pueda haber, ¿no?, entre Trump y Xi Jinping, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues estos días también se está comentando, ¿no?, tanto en Bruselas como en otros sitios, que al final Trump lo que va a intentar seguramente sea un acuerdo fase 2. Decimos fase 2 porque hubo un acuerdo ya en su primer mandato con Xi Jinping de fase 1, que era, ¿no?, de que China pues comprase más productos americanos, que después ya había todo un debate si realmente lo podía hacer o no, pero bueno, que al final es un poco irónico también, porque Trump es alguien que se jacta de ser un libertario y creer en el libre mercado, pero después con China llega a un acuerdo de una compra específica, ¿no?, de que haya una intervención del Estado para que China compre X, ¿no?, cientos de miles de millones de productos americanos, ¿no? Es una medida muy dirigista, intervencionista, ¿no? Pero entonces, bueno, y Europa tiene que ver realmente cómo eso le podría afectar, ¿no? Pero yo creo que, lo dicho, yo creo que los chinos ahora mismo, en general, pues piensan que con Trump les va a ir mejor porque es más, aunque tú hablas de imprevisibilidad, es más previsible en cuanto a su manera de ser, en cuanto a eso, a esa manera más transaccional. Y sobre todo también yo creo que ahora mismo está claro que no cree en el multilateralismo. Y eso para China le proporciona unos espacios enormes donde China puede llenar el hueco de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos ahí retire toda la ayuda al desarrollo y que cierre la agencia de ayuda al desarrollo, para China pues es una ventaja porque puede llenar ese hueco, ¿no? Entonces, ¿Crees que bueno, China se va a mover para ocupar esos espacios que a absolutamente, priori parece ser que va a dejar Estados Unidos en organismos multilaterales en el llamado sur global? absolutamente, absolutamente, y por eso yo creo que en China ahora mismo ven pues muchas oportunidades, ¿no?, en este sentido, ¿no? Incluso pues eso, si Trump al final pues crea tensiones con México, con Canadá, vecinos, con la Unión Europea, aliados, para China, bueno, pues bueno, es presentarse como alguien mucho más, pues, fácil de trabajar, aunque haya muchas Fiable. diferencias. Fiable, pero bueno, fiable sí. Próximo, comprensible, bueno, pues responsable, más responsable que Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a tu pregunta, que creo que es clave aquí, ¿no? Yo que simplemente quería meter un poco el elemento más de los terceros, porque no solamente Estados Unidos y China, pero yo creo que al final, aunque haya pues un acuerdo entre Trump y Xi Jinping, el elemento de fondo aquí es esa rivalidad, esa competencia, ¿no?, esa carrera por conquistar espacios y por realmente pues, tener más influencia, producir más,
estar a la vanguardia de la tecnología de última generación, y eso inevitablemente pues va a llevar a fricción y a, no sé si conflicto, pero seguramente pues eso, ¿no? Tensiones entre China y Estados Unidos. ¿Fricción crees que controlable? Que vemos, ya decía, en los primeros días que de momento todo se circunscribe al plano comercial, económico, menos de seguridad, menos de valores, menos del estrecho de Taiwán, que siempre se habla de que es el gran elemento que podría hacer descarrilar estas tensiones que por el momento se mantienen dentro de unos márgenes controlados. Sí, yo creo que al final no creo que Taiwán sea ahora mismo pues un elemento donde China vea que es el momento de invadir o algo así. Y por otro lado, creo que Trump tampoco va a meter un poco ahí el dedo en el ojo de China con, bueno, pues posibles visitas de altos cargos americanos o así a Taiwán, etcétera. Entonces yo creo que por ese lado veo, pero bueno, siempre puede haber accidentes, ¿no? Eso está claro, ¿no? A ver, el primer mandato de Trump para China, sobre todo volviendo otra vez a lo de Huawei, pues fue ¿no? Fue la primera vez donde vieron que realmente Estados Unidos iba a usar todos los resortes que tiene a nivel de, por ejemplo, también de controlar el sistema de pagos mundial, todavía muy dominado por el dólar, para descarrilar o frenar el ascenso de China como potencia, ¿no? Está por verse hasta dónde llega Trump. Y aquí dos elementos que son importantes señalar. Uno es si al final los aranceles solo son a productos que vienen de China o si son a todos los componentes chinos. Porque si son a todos los componentes de las cadenas de valor mundiales de China, entonces también se aplican a productos ensamblados en México o en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y eso afectaría a Europa y afectaría a todos los países, pero eso llevaría a un enfrentamiento importante, porque ahí sí que le haría mucho daño a China, porque ya excluiría a China de todas las cadenas de valor mundiales y a todas las empresas que quieren hacer negocios con Estados Unidos. Segundo, todo lo que haga Trump en relación a considerar que la seguridad nacional y sobre todo la seguridad nacional en tema de datos y en el mundo digital, en el ámbito digital, es extraterritorial. Por ejemplo, TikTok no solamente que se prohíba en Estados Unidos, pero también en Europa y en otros países. O, por otro ejemplo que a lo mejor nos atañe más aquí en España, ¿qué pasa con los datos que se generen a través de los coches eléctricos chinos, tanto producidos como vendidos en Europa y que circulen por las calles europeas? Para Estados Unidos esto es un tema de seguridad nacional, o sea que ya no puede haber, 100% de aranceles al coche eléctrico chino y además todo el tema de software chino que no se puede aplicar en los coches eléctricos en Estados Unidos. Si Estados Unidos piensa que eso también debería suceder en Europa, pues estamos ante un enfrentamiento importante. Y esto no sería nada nuevo, o sea que al final, por eso lo de Huawei, por eso lo del 5G, ¿no? Que como sabemos, Estados Unidos ha ejercido mucha presión a sus aliados para que no usen tecnología china de 5G en sus países porque lo consideran como pues un elemento de seguridad nacional no solamente para Estados Unidos, sino también para sus aliados, incluso pues diciendo que podría pues afectar a la cooperación en inteligencia, en seguridad, en muchos otros elementos entre Estados Unidos y esos países, ¿no? Y no en vano, pues países como Japón y Australia, que dependen más de su seguridad de Estados Unidos, pues prohibieron Huawei en sus redes de 5G.
Hablabas, Miguel, de pasada de terceros, de cómo podría afectar esta dinámica de confrontación comercial en terceros, y me gustaría cerrar la conversación preguntándote por España y por la Unión Europea. ¿Cómo crees que se está evaluando desde Madrid y desde Bruselas este intercambio de aranceles entre Estados Unidos y China? ¿Y cómo crees que podría afectar a las respectivas posiciones de España y de Europa en esta especie de sándwich entre Washington y Pekín? Bueno, yo creo que se ve con preocupación, porque al final todo lo que sea una guerra comercial y una escalada de esa guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos y China afecta a todo el mundo y afecta también a Europa. Como acabo de señalar, pues si Estados Unidos todavía refuerza más su presión a que no se utilice tecnología china en el 5G, en el 6G, etcétera, pues eso, pues para Europa ¿no? les afecta, porque todavía hay muchos países, España también, donde el 5G con tecnología china pues está patente, está ahí. Y entonces, bueno, pues las empresas de telecomunicación pues dicen que si no pueden usar tecnología china, pues tienen que usar tecnología europea o americana, y eso es más caro. Entonces nos afecta a todos. Yo creo que, como he dicho, si se va ya a un desacople con China en relación ya a todos los componentes de las cadenas de valor y en todo el tema digital, pues eso nos va a afectar enormemente. Y yo creo que ahora la visión desde Europa es que si es verdad que Trump va a introducir aranceles a los productos europeos, y además es verdad que para Trump la Unión Europea es un mal proyecto, no debería existir, etcétera, y pueda ser pues más agresivo en relación a la Unión Europea, incluso pues amenazando con salirse de la OTAN, que ya en parte lo hizo la última vez, etcétera. Bueno, que al final hay una hostilidad enorme de la administración Trump hacia Europa. Europa, pues lógicamente, y así ya lo ha señalado Ursula von der Leyen en los últimos discursos, tanto en Davos como en el último a los embajadores de la Unión Europea que se reunieron en Bruselas, que, bueno, pues aunque haya fricción con China, haya discrepancias con China, haya un tríptico con China de ver a China como socio, competidor y rival, y en los últimos años el énfasis haber sido mucho en rival y competidor, y una estrategia de reducir riesgos en relación a China, de de-risking, sí que vemos que ya ahora el tono incluso y el lenguaje es diferente, y que, bueno, pues Ursula von der Leyen decía que, bueno, que había que seguir haciendo negocios con China, llevarse con China, cooperar con China. Por lo tanto, bueno, pues creo que la Unión Europea vuelve otra vez a donde España nunca dejó de estar, que es un poco, pues eso, no enfrentarse excesivamente a China, aun siendo consciente de los riesgos que un país como China supone, pero pues intentar pues cooperar en la medida de lo posible con China y buscar maneras de reequilibrar ese terreno de juego que hay, donde también Europa tiene un déficit comercial enorme con China, e intentar reducirlo e intentar que las empresas españolas y europeas pues puedan hacer más negocios en China y también beneficiarse de la posible inversión, sobre todo en Greenfield, ¿no? Nuevos proyectos que China pueda traer a Europa, porque, bueno, en lo que es la transición verde energética, pues mucha de la tecnología es china o es muy barata en China, y por lo tanto le conviene a Europa adoptarla, porque si es coherente con su objetivo de reducción de emisiones de CO2, etcétera, etcétera, y de descarbonización de la economía, pues necesita cooperar con China y comprarle más productos, o que China produzca más productos de tecnología limpia en Europa. Miguel Otero Iglesias es investigador principal en el Real Instituto Elcano, profesor del IE School of Global and Public Affairs. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en Descifrando China. Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.